Buenas tardes, Aleida. Buenas tardes. El día de ayer... Buenas tardes, profe. Buenas tardes. El día de ayer le mandé a Aleida el cuestionario y un material. También ya lo subieron al portal. ¿Ya se dieron cuenta? Sí, profesor. Bien, y entonces tenemos que entregar el cuestionario el domingo. Sí, también ya está en la plataforma para subirlo, profe. Bien. El día de hoy vamos a ver el balance general. Estas dos normas, la de ayer y la de hoy, son sumamente sencillas, pero aquí lo importante no es que nos sepamos un balance o un estado de resultados, porque sé que se lo saben, sino que ustedes tengan el fundamento normativo para poder hacer un estado de resultados y un balance general. Y entonces, cuando ustedes elaboren un balance o cuando elaboren un estado, pues van a tener que invocar la norma particular respecto a lo que estamos viendo. Entonces, ejemplo, oye, el concepto de activo, pues activo es esto en función de la norma B6. O cuál es la clasificación del activo, en base a qué se clasifica el activo, qué es el pasivo, qué es el capital. El capital. Entonces, de eso se trata. No se trata de algo que diga uno, es que eso ya me lo sé. Pues claro, por eso estamos en sexto, porque ya sabemos hacer un balance y porque ya sabemos hacer un estado de resultados. Lo único que en esta materia, que es contabilidad avanzada, le estamos dando un enfoque normativo, no tanto operativo, a decir esto más esto igual a esto, esto menos esto igual a esto. Eso yo sé que ya lo saben. Entonces, si ahorita yo les doy una balanza de comprobación, los presentes y los que están viendo la clase grabada, pues todos deben saber hacer un estado de resultados y todos deben saber hacer un balance general. Entonces yo nada más ahorita estoy viendo el aspecto normativo para que ustedes digan, oye, de acuerdo a las normas de información financiera, en el cual ustedes tienen el libro 2022, y que hay 4 normas que nos hablan de los estados financieros. Ayer vimos la norma B3 y ahorita vamos a ver la norma B6. Entonces, esto se los aclaro porque muchos de ustedes dicen, pues eso ya está muy fácil. Pues está fácil y qué bueno, pero está fácil y nada más hay que complementarlo con el aspecto normativo para que no nos digan o ustedes contesten un día que el balance es así porque así me lo enseñaron. No, es así de acuerdo a la norma B6 que emite el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera. Pues eso es muy diferente a así me lo enseñaron. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes capten para poder tener elementos, para poder fundamentar el por qué hacemos de una manera o de otra, o por qué tenemos un criterio, que de hecho en el marco conceptual dijimos que al dominar las normas, que es el aspecto teórico, y también algo de experiencia, o suficiente experiencia, vamos a tener los dos elementos para poder tener el juicio profesional. ¿Y para qué nos sirve el juicio profesional? Pues para tomar decisiones, para emitir una opinión. Y eso es lo importante. Entonces, empezamos. Les pregunto, ¿me confirman si se ve la página que estoy compartiendo? Sí, profesor, ya se ve. Bien, entonces, ahí ustedes en el libro que ustedes tienen ya, en la página 365,
empieza la norma de información financiera B6, también conocida como estado de situación financiera. Y como el día de ayer, nos vamos a ir directamente a la norma A, el objetivo, que es el párrafo 6, aunque voy a leer el objetivo o la introducción. Dice, la norma B6, estado de situación financiera, establece. El objetivo de esta norma B6, estado de situación financiera, es establecer las normas de presentación, estructura del estado de situación financiera, de propósito general, también denominado balance general o estado de posición financiera. Entonces, este estado se le conoce con 3 nombres. El más común es balance general, pero si ustedes le llaman estado de situación financiera o estado de posición financiera, de acuerdo a la norma B6, es correcto. Y entonces dice, para que los estados financieros de situación financiera se emitan, sean comparables tanto con los estados financieros de la misma entidad relativos a periodos anteriores como los de otras entidades. Asimismo, esta norma establece requerimientos mínimos del contenido, presentación del estado de situación financiera y normas generales de revelación. Acuérdense que estas 4 normas, la de los estados financieros, no tienen normas de evaluación, porque un estado financiero no evalúa, simplemente revela o presenta la información que ya se generó. Y entonces, el estado, en este caso el balance general, no le pretende dar valor a nada, simplemente pretende revelar o presentar la información ya generada. Esta norma fue aprobada por unanimidad por el Consejo Emisor del CINIF, que el CINIF es el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, en diciembre de 2012 y entró en vigor para ejercicios que iniciaron en 2013, igual que la norma B3. Y entonces me voy directamente al párrafo 10, y aquí empieza, que el objetivo es prácticamente lo que acabo de leer como introducción, en el cual dice que la norma tiene el objetivo, esta norma de información financiera establece las normas de presentación, la estructura del estado de situación financiera, de propósito general, también puede denominarse, ya vimos que de 3 maneras, y prácticamente es lo mismo que acabo de leer. ¿Cuál es el alcance de esta norma? Bueno, dice, las disposiciones de esta norma son aplicables a entidades o empresas lucrativas que emitan estados financieros de propósito general en los términos establecidos por la norma A3, aunque les quiero decir, las empresas con fines no lucrativos también lo aplican, pero eso ¿quién lo dice? La norma B16, que son las normas, perdón, que es la norma para los estados financieros de empresas con fines no lucrativos. Algunas entidades presentan fuera de sus estados financieros o análisis financieros elaborados por la administración que describen y explican características principales del desempeño financiero de la situación financiera, así como de principales incertidumbres a que enfrenta la empresa. Tales informes están fuera del alcance. ¿Qué quiere decir esto? Que el balance es activo igual a pasivo más capital y sus notas aclaratorias. Pero si la empresa o el contador hace un informe adicional, un auxiliar, relaciones analíticas, no son parte del balance. Oye, pero el usuario lo quiere. Está bien, y es una necesidad del usuario. Oye, yo quiero el balance y aparte quiero las conciliaciones bancarias para ver el rubro bancos. Perfecto. Quiero la cartera de clientes. Perfecto. Pero tanto la conciliación bancaria como la cartera de clientes no son parte del balance. Dice, tales informes están fuera del alcance de esta norma.
como puede ser los principales factores de influencia que han afectado el desempeño financiero. Estoy hablando de lo que no está fuera, como lo que acabo de decir, las conciliaciones, cualquier reporte adicional. Y que ahí prácticamente se menciona, como en el inciso B, nos dice que también están fuera del alcance del balance las razones financieras, que las razones financieras son fórmulas financieras para poder determinar o medir ciertos aspectos de la empresa. Por ejemplo, hay una razón del grado de endeudamiento, la razón de liquidez, que es la razón del capital de trabajo. Y en fin, esto lo van a ver ustedes en la materia análisis e interpretación de estados financieros. Pero esas razones, aunque son muy importantes, no son parte del balance. Algunas entidades también presentan fuera de sus estados financieros informes tales como informes relativos al medio ambiente, a la responsabilidad social. Pues todo esto también está fuera. Bien, continúo ahora con las normas de presentación. Dice en el párrafo 51, aspectos generales. Con base en el párrafo 10 de la norma A7, presentación y revelación, que esta norma es del marco conceptual, para cumplir con la NIF, una entidad lucrativa debe presentar los siguientes estados financieros básicos, que ya dijimos que son 4 y que si soy una empresa con fines no lucrativos son 3. ¿Cuáles son los 4? El estado de resultados integral, el balance general, el estado de cambios en el capital contable y el estado de flujo de efectivo. Y entonces dice que de acuerdo a la norma A7, el balance general es parte de estos 4 estados financieros básicos. Los estados financieros deben presentarse razonablemente. ¿Qué quiere decir esto? Y repito, los estados financieros deben presentar razonablemente la situación financiera y el rendimiento financiero. Bueno, ¿qué quiere decir eso de razonablemente? Cuando nosotros decimos que la información financiera fue presentada razonablemente, quiere decir que la información financiera fue presentada de conformidad con las normas de información financiera. Y entonces, al decir que nuestro balance fue presentado razonablemente, pues nos están diciendo muchísimo y puras cosas buenas. ¿Por qué? Porque cumplimos por lo dispuesto por la norma B6. El estado de situación financiera muestra la información relativa a los recursos y obligaciones financieras de la empresa, o sea, los activos y pasivos. La información contenida en el estado de situación financiera junto con la presentada en otros estados financieros es útil al usuario de la información financiera, ya que le proporcionan elementos de juicio respecto al riesgo financiero, grado de solvencia, estabilidad financiera, liquidez de la empresa. Y esto de acuerdo con la norma A3. Todos los rubros relativos al pasivo capital deben presentarse en el estado de situación financiera sin compensarlos. ¿Qué quiere decir esto? Oye, tenemos saldos deudores, saldos acreedores. ¿Los neteo? No, tengo que presentar los activos, tengo que presentar los pasivos y la diferencia es el capital. No puedo netear, no puedo compensar. Técnicamente o coloquialmente nosotros los contadores le llamamos netear o enfrentar un saldo deudor versus un saldo acreedor y mostrar solo la diferencia. Eso no se puede hacer en el balance. ¿Cuál es la estructura del estado de situación financiera? Bueno, para empezar, sabemos que la fórmula fundamental es activo igual a pasivo más capital. Entonces tenemos 3 elementos del balance de una empresa lucrativa. Los activos, que son bienes y derechos propiedad de la empresa.
los pasivos, que son deudas a cargo de la empresa, deudas y obligaciones a cargo de la empresa, y el capital contable, que el capital contable es la diferencia residual de enfrentar al activo menos el pasivo. Y eso del resultado residual, pues es la diferencia entre el activo menos el pasivo. Por lo tanto, ¿esto qué nos quiere decir? ¿De dónde provienen los activos que tiene la empresa? ¿De dónde provienen los bienes? De dos fuentes nada más. De lo que la empresa puso, que es el capital, y lo que la empresa debe. Ejemplo, si ustedes compran un carro, el carro es de ustedes. Y si el carro vale 100,000 pesos, estoy inventando, y ustedes dan 30,000 pesos de enganche, el carro ya es de ustedes, pero tienen una deuda de 70,000. Entonces el activo son 100,000, que es igual al pasivo 70,000 y al capital 30,000. Entonces, ¿de dónde proviene el carro? O de lo que ustedes pusieron y lo que deben. Esa es la equivalencia o la igualdad o el balance que pretende este estado financiero. Resolver de dónde provinieron los bienes o activos propiedad de la empresa. Obvio, la razón apalancamiento financiero, que es dividir el pasivo entre el activo, el total pasivo entre total activo, si este resultado nos da mayor al 60%, quiere decir que la empresa está muy endrogada, muy apalancada, muy endeudada. Se supone que una razón financiera adecuada debe ser que la empresa debe de tener como máximo un 50% de endeudamiento. En la medida que baje ese porcentaje, va a tener más solvencia la empresa. Ahora, si nosotros dividimos el pasivo circulante entre el activo circulante, solo lo más líquido, pues vamos a determinar el grado de liquidez. Y fíjense, si hacemos esto, pues nos va a dar de resultado nos va a dar 2, 1, 1.50, 2.50. Y ese 1, 2, 2.50 que representan, ¿cuántos pesos tengo por cada peso que debo? Y entonces es importante que a nivel circulante la empresa tenga un grado de liquidez superior al 1.5. Y eso quiere decir, si nos da 1.5, quiere decir que la empresa tiene 1.50 pesos por cada peso que debe. Por lo tanto, tiene para pagar la deuda. Si nos diera en rojo, por ejemplo, 0.90, ¿qué quiere decir? Pues que la empresa no tiene ni para pagar el peso que debe. Entonces, fíjense cómo la información financiera nos está gritando, nos dice, nos revela mucha información. Solo tenemos que entenderle. Por eso yo les digo, esto del análisis, pues es parte de otra materia. Pero yo siempre les digo, ¿qué es análisis? Bueno, pues todos en nuestra vida hemos tenido la necesidad de ir a el médico. Y el médico muchas veces nos dice, vete a hacer unas pruebas de laboratorio. Y vamos, nos sacan sangre y nos dicen en la tarde venga por los resultados, o se los mandamos por correo. Y nosotros cuando nos llega vemos el resultado y pretendemos interpretarlo. Y muchas veces no sabemos. ¿Y por qué no sabemos? Pues porque no somos médicos.
pero nosotros sí somos contadores públicos. ¿Qué es el análisis? La aplicación de ciertas fórmulas. Igual en el laboratorio, cuando nos vamos a que nos hagan, ¿qué le hacen a la sangre? Ciertas pruebas, ciertos reactivos para obtener ciertos resultados. Van con el médico y el médico tiene la capacidad de interpretar esos resultados. Y ahí es la interpretación, o sea, dar una opinión. Y entonces, ustedes también en el aspecto financiero, pues van a aplicar ciertas fórmulas para obtener ciertos resultados. Y entonces, de acuerdo a esos ponderadores o a esos indicadores, ustedes pueden dar una opinión. Pero hay indicadores estándares en el cual dice, si la empresa es un comercio, pues debe tener esto de liquidez. Si la empresa es una industria, tiene que tener estos ponderadores. Hay indicadores para decir de aquí para acá está bien, de aquí para acá está mal. Y eso lo van a ver ustedes en la materia análisis e interpretación de estados financieros. Pero entonces, la información financiera es muy importante saberla generar. Y no nada más me checó el balance, el activo igual al pasivo más capital. Ya cuadró y presento la tarea o presento el estado y me checó. Pues se supone que si lo vemos así tan limitado, pues de nada sirve la generación de la información. La información sirve para poder tener elementos de juicio y tomar decisión. Entonces, siguiendo con el tema, bueno, pues aquí nos habla de qué es un activo, qué es el capital contable, que ya se los dije. Dice aquí en el párrafo 52.3 que el balance general se presenta de dos maneras, en forma de cuenta y en forma de reporte. En forma de cuenta contable, o sea, una cuenta T, imagínense, pues del lado izquierdo está el lado deudor y del lado derecho el lado acreedor. ¿Qué tenemos del lado derecho? Pues el activo, que es deudor, igual al pasivo, que es acreedor, y al capital, que es acreedor. Y está en forma de cuenta. Eso lo hacemos cuando hacemos un balance en Excel o lo hacemos en el cuaderno. La forma o en forma de cuenta es muy revelador y ahí se ve el equilibrio como si fuera una balanza. Si ustedes generan un balance en forma de reporte, que es la otra forma, en forma de reporte, es hacerlo en forma vertical. Esto lo imprimen normalmente las empresas cuando imprimen los estados financieros en el software que tengan, como por ejemplo el microchip. Y esto por las limitaciones de la impresora. Entonces se imprimen en una hoja el activo, en otra hoja el pasivo y el capital. Y entonces es lo mismo, pero en forma de reporte, en forma vertical. Es exactamente lo mismo, pero hay dos maneras de presentar el balance, en forma de cuenta y en forma de reporte. Obviamente, en el párrafo 52.4 nos dice que el activo y el pasivo y el capital presentan clases, partidas, componentes. Ahorita les voy a presentar un balance en el cual debemos de tener columnas. No, muchas veces los alumnos hacen el balance y una sola columna. No, tiene que venir escalonado para ver qué se presenta en la primera columna, en la segunda columna, en la tercera columna, en la cuarta columna. ¿Por qué? Porque de acuerdo aquí dice que el estado de situación financiera está conformado por renglones, los cuales se identifican como rubros, también llamados categorías, niveles, totales, subtotales, rubros. Entonces, todo esto debemos respetarlo y debemos presentarlo en el balance. Está bien. El balance general presenta total, suma
de activo circulante, el activo no circulante, el total pasivo. Y ahorita vamos a ver la clasificación. Y también lo vamos a ver en forma de Excel. Nada más ahorita que terminé. Esto pues me lo voy a pasar. Ahora aquí ya dice, déjenme, voy acá, porque esto prácticamente es lo que estoy hablando. Bien, dejen, me brinco todo esto que la verdad es pura paja. Aquí habla de la liquidez, de la solvencia, también ya lo vimos. Aquí, clasificación de activos y pasivos a corto plazo circulantes o a largo plazo. También lo voy a hablar, como ustedes, y ahí lo pueden checar en el párrafo 53. Dijimos que queda activo. Activo es los bienes y derechos propiedad de la empresa. Bien, ¿en base a qué se clasifica el activo? Se clasifica en base a su grado de disponibilidad. ¿Y qué es disponibilidad? ¿Qué tan pronto un activo se puede convertir en dinero? Billetes, monedas. Por lo tanto, esa disponibilidad nos va a decir de más disponibilidad a menor disponibilidad. Por lo tanto, si un activo es disponible dentro de 365 días como límite, el activo se presenta dentro del activo circulante. ¿Qué quiere decir circulante? A corto plazo o que son los activos más líquidos, o sea, que tienen más capacidad para poderse presentar, perdón, convertir en efectivo. Si un activo se compró no para venderse, sino para que se quede con nosotros como los activos fijos o los bienes intangibles, pues estos son activos no circulantes. ¿Por qué? Pues si yo compro un carro, pues no lo voy a andar vendiendo en 2 meses, en 3 meses, en 6 meses, en 8 meses. Y no porque no lo pueda vender, sino porque no lo compré para eso. Lo compré para usarlo y lo voy a usar por más de un año. Por lo tanto, el activo fijo, pues, que son bienes tangibles como el terreno, el edificio y construcción, el equipo de transporte, el equipo de oficina, la maquinaria y equipo, son bienes que fueron adquiridos para usarse y que en el futuro generen ingreso. Por lo tanto, son activos no circulantes. De igual manera, los activos diferidos, mejor conocido como los bienes intangibles. ¿Cuáles son los bienes intangibles? Pues los derechos de autor, las patentes, las marcas registradas, las franquicias. Estos bienes, ¿por qué se llaman bienes intangibles? Pues porque no se pueden visualizar como un terreno. Ah, ahí yo veo la tierra. Un carro, yo veo el carro, puedo tocar el carro. Un escritorio, lo puedo tocar. Pero un derecho de autor no lo pueden tocar. Una franquicia no la pueden tocar. Una marca registrada no la pueden tocar. Por eso son bienes intangibles. Y los bienes tangibles pues se conocen como activos fijos. Ahora bien, los activos fijos se deprecian, los bienes intangibles se amortizan. ¿Qué es depreciación? Pues la depreciación es la pérdida de valor o el reconocimiento de la pérdida de valor de los activos fijos y es la aplicación sistemática a los costos y gastos de ellos. Por lo tanto, se van aplicando a gastos conforme se van consumiendo. Y normalmente hay un porcentaje de depreciación que viene en el artículo 34 de Ley de Renta. Si ustedes quieren saber los porcentajes de depreciación, pues ahí vienen en la Ley de Renta, artículo 34. Y ahí es donde dice que el terreno no se deprecia, que el edificio se deprecia al 5%,
que el equipo de oficina al 10%, que el equipo de transporte 25%, que el equipo de oficina 10%, ya dije, la maquinaria de equipo 10%, que son los principales. Pero ahí, por ejemplo, en el artículo 34 vienen todos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un edificio histórico o monumento arqueológico, tiene otro porcentaje de depreciación. Pero ahí pueden ustedes remitirse a la Ley de Impuestos a la Renta, artículo 34. Bien. Esto ya lo dije, ya prácticamente lo expliqué. Y aquí, en donde dice activos a corto plazo, pues también dice que lo que acabo de explicar, una entidad debe clasificar un activo a corto plazo cuando cumpla cualesquiera de las siguientes condiciones: que espera realizar el activo, consumirlo o tiene la intención de venderlo en un ciclo normal de operaciones, o sea, 365 días. Que espera realizar el activo dentro de los 12 meses posteriores. ¿Qué son 12 meses? 365 días o un año. Ejemplos de esto, pues es el efectivo. ¿Cuál es efectivo? Caja, bancos, inversiones, cuentas por cobrar, almacén o pagos anticipados, que son los principales activos circulantes. Activos a largo plazo, bueno, pues aquí dice ya lo que comenté, que los activos a largo plazo son obviamente no circulantes y que la empresa los adquirió con objeto de usarlos y no de venderlos. Y ahí dice en el párrafo 55.1 que son los activos tangibles, que es el activo fijo o el activo diferido en los activos intangibles. Vamos al pasivo en el párrafo 56. ¿Qué es el pasivo? Pues deudas y obligaciones a cargo de la empresa. ¿En base a qué se clasifica el pasivo? En base a su grado de exigibilidad. ¿Cómo se mide la exigibilidad? ¿Qué tan pronto tengo que pagar una deuda? Si la deuda la tengo que pagar dentro de los próximos 12 meses, en el plazo de un año, puede ser del día 1 al día 365 días, se considera pasivo circulante. También como pasivo a corto plazo. Y ejemplos de pasivo a corto plazo, pues proveedores, acreedores diversos, impuestos por pagar. Estas cuentas, pues si ustedes generan un impuesto, pues lo tienen que pagar el siguiente mes. Si ustedes tienen un proveedor, pues ¿qué proveedor les da un año de crédito? ¿No? Entonces, normalmente son cuentas características a corto plazo. Ahora, ¿qué es el pasivo a largo plazo? Bueno, pues aquellas deudas que se tienen que pagar a más de un año. Las cuentas características son hipotecas por pagar o préstamos bancarios. ¿Cuándo han hipotecado un bien a menos de un año? Pues rara vez. Por lo tanto, cuando tenemos una hipoteca, normalmente es una hipoteca a más de un año, que normalmente son a 15 o 20 años. Obviamente se está haciendo, conforme va pasando el tiempo, pues el tiempo va haciéndose menos. Pero estas son las cuentas características de pasivos a largo plazo. ¿Y qué nos hace a corto o largo plazo en el pasivo? El grado de exigibilidad, que tan pronto debo de pagar la deuda. Y la tengo que pagar dentro de los próximos 12 meses, pasivo circulante. Si lo tengo que pagar a más de un año, pasivo a largo plazo. ¿Qué es el capital contable? Bueno, pues ya lo dijimos, el capital contable es la diferencia entre el activo, o es el valor residual entre la diferencia entre el activo y el pasivo. Ahora bien, el capital
está integrado por dos tipos o dos elementos. El capital aportado y el capital ganado. ¿Cuál es el capital aportado? Pues lo que aportan los dueños, el capital social. ¿Cuál es el capital ganado? Pues los resultados del ejercicio actual y los resultados de ejercicios anteriores, que son el capital que ha ganado o es el resultado de las utilidades que ha acumulado a través de los años. Por lo tanto, el capital contable está clasificado en capital aportado y capital ganado. ¿Cuál es el capital aportado? El capital social. ¿Cuál es el capital ganado? Resultado del ejercicio y resultado de ejercicios anteriores. También podemos tener ahí la reserva legal, la reserva de previsión, la reserva de reinversión. En fin, una serie de elementos, pero principalmente son los resultados obtenidos. Esto es lo que acabo de decir. Y en las normas de revelación dice que independientemente del método de presentación adoptado conforme al párrafo 53, debe revelarse el importe que se espera recuperar o liquidar, hablando de el activo o el pasivo. Yo debo de tener cuánto tengo en clientes que debo recuperar en menos de un año, cuánto tengo que tener de proveedores a menos de un año. Eso es lo que me está diciendo este párrafo. Y prácticamente me dice en las normas de revelación que si nosotros la pura cuenta no es suficiente, yo puedo tener notas aclaratorias. Por ejemplo, si tenemos cuentas en dólares y cuentas en moneda nacional, hablando de la cuenta de bancos, pues yo tengo que tener una nota aclaratoria de la cuenta bancos, que yo debo de ponerlo en moneda nacional, pero debo explicar que tengo 5 chequeras, 4 en pesos y una en moneda extranjera, qué tipo de moneda. En este caso, la más usual pues, serían dólares, cuántos dólares tengo, a qué tipo evaluados, a qué tipo de cambio. Y eso es lo que podemos hacer en las normas de revelación. Y fíjense ustedes, pues ya llegamos al final, en el cual nos dice que esta norma entró en vigor a partir del 1 de enero de 2013. Es lo más sencillo del mundo, un balance general, pero ya vimos que aquí nos establece concepto de balance, elementos del balance, activo, pasivo, capital, cómo se clasifica el activo o en base a qué, en base a su grado de disponibilidad, qué es disponibilidad, cuáles ejemplos son de cuentas a corto plazo o circulantes, cuáles cuentas son del activo no circulante, el pasivo, que son deudas, obligaciones, y que también se clasifica en pasivo circulante y pasivo no circulante, y qué es el capital contable, que pues es la diferencia entre el activo y el pasivo, y que también está clasificado en capital aportado y capital ganado. Las normas de revelación me habla de que si yo tengo limitaciones para la información, que la que está revelando el balance no es suficiente, pues puedo utilizar notas aclaratorias. Y terminamos en la norma. Algo importante, les voy a encargar un cuestionario y ese cuestionario aquí lo tengo. Dejen ver si lo tengo a la mano para que lo vean. Creo que es de 30 preguntitas. Aquí está. Materias, contabilidad avanzada. Aquí no. Aquí está, por ejemplo, contabilidad avanzada, cuestionario NIF B6. Lo abro. Y ahí está el cuestionario. Me equivoqué, miren, 30 preguntitas. Entonces,
si está ahí su compañera. Sí, profesor, aquí estoy. Mándeme otro WhatsApp para tenerla a la mano. Sí, profe, enseguida. Y dejen ver si no me he desconectado del WhatsApp, que no creo. Ahí salió una mona que no me gustó, quién sabe quién era. WhatsApp. Ya se lo envié, profe. Sí, ahorita va a salir aquí en pantalla. Caray, ¿dónde quedó? Ahí está. Ya se lo mandé. Sí, ya me acaba de llegar, profesor. Ahorita le comparto a los compañeros. Mándaselos y también se lo voy a mandar a César para que ambos cuestionarios los suban a más tardar el próximo domingo. Y nos vemos en la siguiente clase. Gracias, profesor. profesor. Muchas Ay, gracias. ustedes. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. No, le falta un año. Este año entra a tercero. Buenas tardes. Oigan, entonces tenemos los dos cuestionarios de la NIF, la B3 y el que acaba de mandar, ¿verdad? Así es. Muy bien, Gaby. Muchas gracias. De nada, Michelle.